Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Soy sargento segundo de Fuerzas Especiales. Año 2016. Nos desplegaron de madrugada en Cárdenas, Tabasco, por solicitud de la Fiscalía Estatal, un ingenio azucarero abandonado, tomado por una célula que usaba los túneles de vapor y las tolvas como celdas. 8 hombres, equipo estándar, órdenes simples, entrar, asegurar y extraer. Nada sobre folclore, nada sobre historias viejas, lo de siempre, mapa, radios, prioridades claras. La noche apretaba como una manta húmeda. El ingenio se veía enorme, la chimenea oxidada cortando el cielo. Avanzamos por un camino de tierra, caña a ambos lados, luciérnagas perdidas, un olor dulzón a melaza vieja. A las 2:18 marcamos perímetro. Yo iba segundo en la columna. Las cañas daban golpes cortos al chaleco, un ritmo sin música. Fue entonces cuando lo escuché, un grito largo, humano, que parecía salir de la lámina, del aljibe seco, de los cables caídos. Otro, más lejos, luego encima, luego detrás. No había origen definido, y eso fue lo que me hizo sentir el primer miedo verdadero en muchos años. La reja se dio con una palanca. Entramos por el patio de carga, donde los camiones solían alinearse para el pesaje. La báscula estaba inclinada, como si alguien la hubiera forzado con demasiado peso. Los rieles que guiaban las vagonetas atravesaban el piso y se perdían bajo una plancha de concreto agrietado. El calor era extraño, el aire estaba espeso, pero mi nuca se enfrió como si me soplaran de cerca. Nadie dijo nada. La radio emitía estática intermitente. Cuando por fin una voz entró, no reconocí el indicativo. Repetía un apellido que era el mío, completo, con segundo nombre. Lo escuché una vez y no lo comenté. La segunda vez, noté que también decía el de nuestro tirador. Él me miró sin alzar la cabeza. No encontramos gente armada en la primera nave. Solo cascos de azúcar cuarteados y sacos tirados, algunos rotos, dejando regueros que crujían bajo las botas. Pasamos al área de calderas. Los gritos ya no parecían pedir auxilio, sino más bien resistirse a algo que no comprendíamos. Cada paso hacia la galería inferior acentuaba un zumbido grave, latente, como si el metal tuviera pulso. Las linternas iluminaban motas suspendidas de polvo pegajoso. El casco olía a dulce quemado. El acceso a los túneles estaba detrás de una compuerta azul, semitrabada. El punto de apoyo de la bisagra tenía marcas recientes, alguien la había manipulado. Bajar fue como entrar en una garganta angosta, el oído se saturó de goteos, de pasos que no eran nuestros, de palabras lejanas habladas sin prisa. La brújula dejó de ser útil. El GPS dio un salto y marcó que estábamos dentro del cauce de un río que quedaba a 2 kilómetros. Aún así, seguimos, porque la instrucción era clara y nadie iba a detenerse a discutir señales raras en medio del objetivo. La primera celda del túnel era una sala chica de ladrillo. Encontramos esposas fijadas al piso, una mesa con correas de cuero viejo, manchas oscuras endurecidas, fotografías recortadas pegadas a la pared con cinta. Las caras en las fotos estaban tachadas con marcador. En el suelo, a un lado de un cubo plástico, había granos de azúcar mezclados con algo que ya no tenía color. El tirador me tocó el hombro y señaló una inscripción en la pared, una fecha del año anterior y nombres de pila repetidos. El mío estaba ahí, escrito 2 veces, con diferente letra. Toqué el texto con la yema del guante, el polvo se pegó como si respirara. El grito que vino después nos hizo apuntar a todos hacia la misma esquina. Era claro, cercano, y a la vez sonó en la escalera por la que habíamos bajado. Fue seguido de una risa profunda, una risa con fondo de caverna que no se parecía a nada que haya oído en humanos.
cerré la mandíbula para no temblar. El jefe de equipo avanzó. Sentí el olor de su sudor mezclado con el dulzor del entorno. No dio la orden de retirada, todavía no. Cruzamos a la galería principal. El túnel se abría en un pasillo largo con raíles oxidados. A la mitad, un carrito minero volcado formaba una barrera. Atrás, el tanque de meladura, inmenso, vacío. Fue ahí donde la radio tronó con claridad: alto, alto, alto. Era la voz del cabo que iba atrás, pero él mantenía la boca apretada, y su mano estaba en el guardamano, no en el PTT. Nadie apretó el botón. Aún así, el alto se repitió, cada vez más cerca de nuestro oído que del altavoz. El jefe giró, y el grito pasó sobre nuestras cabezas. La onda golpeó el casco como una palmada invisible. La risa volvió, más abierta, como si estuviera contenta de vernos tropezar. Lo vi en el límite de alcance de mi luz, una figura de altura imposible, con hombros que no correspondían a un cuerpo humano. Caminaba mal, como si el piso no aceptara sus pasos. Sus ojos brillaban con una luz propia, sin reflejar la nuestra. Recuerdo haber pensado, con una calma que me sorprende hasta hoy, que no tenía sentido disparar a algo que no obedecía a la física. Y sin embargo lo hicimos, 3 ráfagas cortas, controladas. El sonido reventó el túnel. El fogonazo dibujó la silueta pegada al aire. El metal del carrito vibró como una cuerda. La figura no cayó, no se escondió, no se apuró, solo cambió su dirección con una pausa que llenó de presión mis oídos. La orden de retirada llegó al fin, ronca, firme. Revolví mis propios pasos y sentí que el piso era más largo de lo que recordaba. Conté puertas, conté respiraciones, conté mis latidos. Llegamos a la escalera. Subimos. El aire se volvió más pesado conforme ascendíamos. Era como cargar al ingenio completo en la espalda. El cabo de retaguardia dijo mi nombre sin intención, como si se lo arrancaran. Alguien delante de mí empezó a rezar sin voz. Cuando emergimos, el patio era el mismo y, a la vez, diferente. La reja que habíamos abierto estaba otra vez cerrada. Había huellas frescas en el polvo que no correspondían a nuestras suelas. Nos movimos en dirección a la salida vehicular. Los gritos se quedaron abajo, pero el zumbido nos siguió a cielo abierto. Entre las ventanillas rotas de la oficina vi marcas de manos por dentro, dedos arrastrados, uñas que habían trabajado el vidrio hasta opacarlo. Mi linterna destelló sola y volvió, la pila estaba nueva. Un compañero se detuvo, miró la cabina de pesaje y susurró una sola frase que prefiero no repetir. Le jalé el chaleco y seguimos. La primera sombra nos cortó el paso junto a la báscula. No tenía contorno fijo, pero sí peso, porque hundió el polvo y partió un reguero de azúcar como si fuera agua. El jefe lanzó una granada hacia la esquina del almacén. El estallido sacudió los marcos. El olor a pólvora limpió, por un segundo, el aire. Corrimos el jue. Corrimos el tramo abierto hasta la reja y la arrancamos a empujones con la misma palanca de entrada. En la caña, la humedad pegaba las camisolas a la piel. Atrás, el zumbido crecía y decrecía como la respiración de alguien enorme. Llegamos a los vehículos. Pasé lista de voz apenas audible. Éramos 7. Falta de 1. El tostado, dije, sabiendo que él había bajado conmigo, sabiendo que había tocado mi hombro, sabiendo que su nombre estaba escrito 2 veces, con diferente letra, en la pared de ladrillo. Nadie quiso volver a contar. En la base, el reporte quedó escueto: instalaciones vacías, indicios de delito, extracción sin contacto armado directo, un elemento no localizable. No dije lo de la radio, ni la inscripción, ni la risa. Me cambiaron de unidad a las semanas. A veces, cuando manejo, escucho detrás del ventilador del tablero el zumbido grave de la caldera y, sobre él, un alto que no viene de ningún lugar físico.
Compré azúcar en otra ciudad y la guardé en frascos con tapa metálica. Una noche los frascos aparecieron con marcas por dentro, como si alguien los hubiera tomado desde el vacío. Tiré todo a la basura y me prometí dormir. No puedo. Cuando cierro los ojos camino otra vez por ese pasillo con raíles, oigo mi apellido dicho con calma por una voz que no pertenece a nadie, siento el aire espeso que no perdona errores. Pienso en el tostado y en el detalle más mínimo que vi antes de salir, granos pegados al borde de la compuerta azul formando una línea perfecta, como una sonrisa fina que esperó a que la viéramos para cerrarse. Si me preguntan si creo en algo fuera del reglamento, diré que creo en el peso de los lugares. El ingenio sigue ahí. Respira. Y cada cierto tiempo, llama por nosotros uno por uno, con nombre y segundo nombre, como si todavía estuviéramos formados frente a él, esperando una orden que ya llegó y que no supimos obedecer a tiempo. Umbral de cal. Me llamo A. Cruz, sargento segundo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Esto ocurrió en 2015, en la Sierra de Michoacán, en un cordón de lomas calizas que huelen a polvo y diésel por las noches. Lo escribo para dejar constancia y para que cualquiera que lea entienda que hay lugares que no quieren ser abiertos, y que cuando se abren no vuelven a cerrarse del todo. La orden parecía sencilla, asegurar una casa de campo usada por un jefe local que llevaba meses moviéndose de madriguera en madriguera. La inteligencia insistía en que allí guardaban equipo de radio, efectivo y libretas. El sitio quedaba sobre una loma blanca, como de cantera, con una barda baja y dos nogales que proyectaban sombras flacas. Íbamos 9. Yo iba segundo en el binomio de entrada con FX-05, visor nocturno, chaleco y la cabeza fría. Nuestro jefe de escuadra, al que todos llamábamos Oso, marcó el avance en silencio, palma arriba, paso lento, respiración metida al fusil. La planta de luz rugía por debajo de la casa. No había movimiento en las ventanas. Dimos puerta por cocina, bisagra rota, olores mezclados de copal, grasa vieja y humedad. Los cuartos estaban de catálogo caro, todo limpio de prisa, cajones vacíos, televisores desconectados. En el estudio hallamos una mesa con mapas y un quemador portátil aún tibio. El Oso solo me miró y siguió. Fuera del recibidor, al fondo del pasillo, había una puerta de metal con una barra soldada de manera tosca. No estaba en los planos. El cabo tiró palanca con gato hidráulico y la chapa cedió. Bajamos por una escalera estrecha a una sala de cemento frío. Nada de bodegas ni de cajas. En el centro, un rectángulo de piedra, como mesa quirúrgica, con marcas circulares blanqueadas por calorías. En las paredes, cordeles con objetos colgando, listones, amuletos, fotografías con las caras rayadas, placas de un vehículo. No había sangre reciente, no había señales de pelea. Había algo peor, una quietud compacta, una presión en los oídos como cuando el helicóptero se mete en una corriente rara. Sentí el sudor correr bajo el chaleco y, por primera vez en años, noté mis manos temblar. A la izquierda del rectángulo, el piso tenía una tapa de concreto con argollas. 2 ganchos de arrastre dormían sobre ella. No la abras, dijo alguien sin decirlo, lo pensé, y lo pensé fuerte. El Oso me indicó revisar perímetro, la radio crepitó con un chisporroteo absurdo, como si nuestras voces vinieran un segundo después de nosotros mismos. Aún así, hicimos lo que entrenamos, asegurar, inventariar, documentar. Fue el más joven, al que apodábamos Niebla por lo flaco, quien se atrevió a levantar la tapa con una palanca. El aire que salió era denso y helado. No olía a muerto. Olía a algo guardado demasiado tiempo. Miramos dentro. Luz blanca sobre nada. No era un cuarto, ni un pozo.
Era un descenso breve que se perdía en un negro compacto que absorbía el haz de la linterna como trapo mojado. Lanzamos un glow stick. Cayó 2, 3, 4 segundos, y luego no hubo ni brillo ni golpe. Solo silencio, ese silencio que no es de campo ni de ciudad, un silencio que pisa el pecho. «Cierra eso», dijo el oso, pero lo dijo tarde. El generador se apagó arriba sin que nadie lo tocara. La luz de nuestras lámparas empezó a parpadear como si alguien soplara el foco. La radio se llenó de voces que no eran las nuestras diciendo nuestros indicativos con la entonación exacta de nuestros familiares. «Cruz, hijo, ¿dónde estás?», dijo mi madre que tiene años sin llamar a mi nombre así. Yo sé que no era ella. Sé reconocer cuando algo imita. Subimos por la escalera en formación, tratando de no perder los intervalos. La casa ya no medía lo mismo. El pasillo parecía más largo y los marcos de las puertas más estrechos. En la sala, el termómetro de muñeca marcaba un descenso absurdo. Vi mi propio vapor frente a la cara. Uno de los nuestros, Chaparro, tropezó con algo que no estaba hace un minuto, una soga anudada al barandal que colgaba sobre el vacío de la escalera. La apartó de un tirón y yo vi cómo la sombra que proyectaba la soga en la pared se quedaba, como si la cuerda ya no estuviera y la sombra sí. El oso ordenó salida inmediata por acceso primario. Cruzamos la cocina y la puerta que habíamos tumbado ya no estaba tumbada. Estaba entera, con la madera astillada pero encajada. El cabo intentó el gato. El gato se cerró solo, con sus brazos plegándose sin manos. En la ventana del fregadero alguien asomó el rostro. No tenía luces en los ojos, pero me vio. Lo juro, me vio como me mira un instructor cuando te está midiendo la valentía. No disparamos. Aprendí que hay cosas a las que disparar no sirve más que para recordarte lo pequeño que eres. Regresamos al sótano para intentar salir por el lado de servicio. La tapa seguía abierta. Niebla había desaparecido. Su FX-05 estaba recargado en la pared, con el seguro puesto. Yo escuché pasos detrás de mí que iban a la par mía con una fracción de retraso. Cada giro del cuello me traía el mismo paisaje, muro, rectángulo de piedra, argollas, la cuerda de antes ahora tirada en el suelo como si hubiera cambiado de sitio sin moverse. El oso me tocó el hombro. Tenía la mirada firme, pero en el reflejo de su visor vi algo que no era nuestro. Vi fondo, profundidad que no pertenece a un cuarto de concreto. Alguien en superficie nos llamó por radio con señal limpia, equipo Fénix, extracción lista. Subimos de nuevo. La puerta ahora sí cedió. Afuera, la noche normal, chapulines, una brisa, un foco de rancho a lo lejos. Bajamos por la ladera hacia el punto de extracción. No hablamos. No hubo recuento hasta subir al Black Hawk. Cuando me senté y me apreté el arnés sentí que llevaba algo pegado en la espalda. Metí la mano, era un listón con un nudo que no reconocí. Lo arrojé al piso del helicóptero. Nadie lo vio caer. Simplemente dejó de estar en mis dedos. El informe se redactó frío, instalación asegurada, material no localizable, generador con falla, retirada por riesgo de contraataque. Ni una palabra de la tapa. Ni una palabra de las voces. Ni una palabra del cuarto que no era cuarto. A las 2 semanas, Chaparro pidió su cambio y al mes se quitó la vida. El oso fue hallado en su camioneta a la orilla de una brecha, sin signos claros de violencia y con la mirada clavada a un punto que nadie pudo señalar en el parte. Niebla nunca apareció. En la hoja quedó como desaparecido en zona de operaciones. Yo empecé a escuchar la planta de luz cada noche, en mi cuarto, aunque estuviera apagada. Entrenado como estoy, atribuí las cosas al estrés, al cansancio. Luego vinieron los mensajes de voz a horas en las que mi teléfono estaba en otro cuarto. Voces de mi padre, de mi hermana, perfectamente iguales, diciendo cosas que nunca dicen.
Me aferré al procedimiento, rutina, oración breve, arma descargada, ventanas abiertas para que entre el aire del amanecer. Nada cambió. Hace un mes me animé a llamar a la única persona que podía entender, el oso, antes de saber que ya no estaba. En su lugar contestó un tono largo y después la respiración de alguien que conoce mi nombre sin necesidad de decirlo. Colgué. Al día siguiente en mi casillero apareció una argolla de metal con marcas blancas. No estaba antes. Nadie del pelotón dice haberla puesto. No soy devoto de cosas que no puedo medir. Soy soldado. Pero aprendí que hay sitios que parecen diseñados para que el valor se rompa por dentro como vidrio templado. Ese lugar en la loma de cal no quería dinero ni protección. Quería que alguien, con uniforme o sin él, hiciera lo que hicimos, abrir. Y una vez abierto, quedarse mirando desde adentro. Si alguna vez llegas a una casa así, aislada, lujosa, en lo alto de una loma que brilla como harina bajo la luna, y encuentras una puerta que no está en los planos y una tapa con argollas frías, no juegues a ser fuerte. Da media vuelta. Baja sin mirar atrás. No intentes comprender. No vayas a creer que porque sabes disparar y correr puedes pelear con todo. Hay cosas que no pelean, simplemente esperan. Y cuando por fin te encuentran, no necesitan alcanzarte, porque ya te llevas un pedazo de ellas pegado a la nuca, como cal que no se quita ni con agua ni con años. Yo sigo aquí, cumpliendo servicio, escribiendo en la madrugada mientras la planta de luz suena en el silencio de mi cuarto y el listón que arrojé en el helicóptero, el que nunca cayó, late como una memoria sujetándome entre los omóplatos. No regresé a esa loma, pero esa loma regresó conmigo. Y a veces pienso que la tapa nunca se cerró del todo. Solo cambió de sitio. Ahora la llevo en la espalda. Y se me abre un poco más cada noche. El dueño del monte. Me llamo Rivas, sargento segundo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. En 2018 nos desplegaron a la Sierra Norte de Oaxaca, zona Mixe, para una operación de rastreo y extracción. No era un rescate público ni una detención para fotografías, era de esas misiones donde la consigna cabe en una frase y todo lo demás se escribe en silencio. Un empresario había desaparecido en un trayecto entre Ayutla y un aserradero clandestino, inteligencia marcaba radios encendidos y movimiento irregular dentro de una franja de selva alta, laderas húmedas y brechas que no aparecían en ningún mapa. Se priorizó vida del objetivo, cero ruido político, cero prensa. Aterrizamos al ocaso en un claro que llamamos Lucero. Éramos 6, yo al frente, Trueno como tirador, Maleza en navegación, Buitre con la radio, Disney y Ávila cerrando. FX-05 con óptica de baja luz, placas livianas, PVS 14, una Harris con baterías de repuesto, botiquín, vacunas al día y estómagos vacíos. La humedad se pegaba a la piel como una manta tibia y maldita. Avanzamos en formación flecha, ritmo de paso corto, alto cada 50 para escucha y olfato. La montaña tenía su propia respiración. Nada nuevo para nosotros, pero aquella noche el monte sonaba distinto, como si cada rama supiera hacia dónde íbamos. El primer indicio fue una fogata apagada a prisa. Había latas con abolladuras recientes y un guante de piel manchado de aceite. Más adentro, entre helechos con filo de navaja, hallamos un trapo atado a un tronco con nudos de cazador, señal de paso. Maleza dijo que la dirección era clara, pero el sendero no existía hasta que lo mirabas 2 veces. Como si el camino se escondiera a propósito y solo se dejara ver cuando aceptabas que te estaba guiando él, no tú. Las radios captaron estática con patrones, como si alguien jugara con el botón PTT. Buitre moduló clave breve, nadie contestó. Seguimos. Un hedor a grasa quemada nos llevó a un claro pequeño. En el centro había un círculo de tierra endurecida y, alrededor,
piezas de madera labradas. No eran figuras bonitas ni de feria, eran recortes torpes, de animal y hombre, con rasgos confundidos. Trueno las tocó con la bota y dijo que no perdamos tiempo. Yo asentí, pero un latigazo frío me recorrió la nuca, una advertencia sin palabras. Decidí que nadie se llevara nada de ahí. La noche cayó con violencia. Un banco de neblina baja nos lamió las botas y se quedó en los tobillos como perro ajeno. Avanzar se volvió un ejercicio de paciencia, cada 50 pasos, alto, sin luz, respiración nasal, ojos bien abiertos. La selva era una cúpula de insectos y gotas. Entre esa cúpula corrían pequeños ruidos que no respondían a nuestra presencia, no huían de nosotros, nos rodeaban. En una pausa escuché mi nombre pronunciado con mi propio tono, como si yo mismo me hablara desde adelante. No lo dije en voz alta para que no me temblara, pero sentí como el pecho se me apretaba por dentro. A medianoche perdimos a Ávila. Iba en retaguardia y, al marcar alto, no repitió la señal. Regresamos 5 pasos con linterna dirigida al suelo, protocolo estricto. Su rastro estaba intacto hasta un helecho y, del otro lado, la tierra sin una sola marca. No había lucha, ni arrastre, ni peso que hubiera hundido el barro. Buitre pidió repetición por radio, vacío. Dejé a Trueno cubriendo alto, tizne a 6 en contraescolta. Di la orden de buscar sin abrir, pero la montaña nos respondió con un golpe de aire húmedo, un tirón invisible que nos obligó a inclinar el cuerpo hacia adelante. Una raíz se quebró sin que nadie la pisara. Entendimos el mensaje, moverse. El GPS de maleza empezó a dibujar una espiral sobre sí misma. Supimos que nos traicionaba cuando los árboles se repitieron con la misma cicatriz de machete. Era como caminar dentro de una habitación que se alarga sin dejar de ser la misma. Aún así dimos con señales frescas, un pedazo de cinta adhesiva con pegamento reciente, huellas con ranuras de bota comercial, una colilla húmeda. Todo apuntaba hacia una hondonada donde el aire se estancaba en calor. Llegamos a una choza de postes y lámina, disimulada con ramas. Dentro, el empresario, atado a una silla con cable, piel pálida y mirada desfondada. Tenía los labios partidos y el cuello marcado por manos que no parecían de un solo tamaño. Le corté las amarras mientras Trueno cubría puerta y Buitre pedía extracción a Lucero. El hombre repetía una frase que no era súplica ni explicación, sonaba a sentencia: no lo miren a los ojos. No pregunté. Fue entonces cuando el monte dejó de disimular. Algo se movió a nuestra derecha con fuerza suficiente para doblar 2 troncos jóvenes como varillas. Contacto, anunció Trueno, y una sombra cruzó el filo de mi vista. No era un hombre, aunque caminaba erguido, no era un felino, aunque el balanceo del cuerpo tenía la gracia de quien nació con garras. Lo vi de frente por un segundo, cara larga, piel oscura moteada como las hojas, cabello que no era pelo ni pluma, y unos ojos que no se parecían a los de nadie. No eran de animal, tampoco de persona, eran una superficie quieta e intensa, como las piedras en los ríos cuando el agua se frena. Abrimos fuego en ráfagas controladas. Las detonaciones rebotaron en la hondonada con un zumbido metálico. El objetivo retrocedió con una velocidad que no correspondía a un cuerpo de ese tamaño. Del otro lado del claro, 2 siluetas más asomaron con movimientos quebrados, piernas que avanzaban y se doblaban al mismo tiempo, como si no aceptaran la articulación que les tocó. Tizne disparó y uno cayó de espaldas sin un quejido. No sangró como debía. El olor que salió de él fue el mismo que habíamos olido en el primer claro, grasa vieja con tierra. El empresario se convulsionó y yo lo sujeté por la nuca. Dije a Buitre que no dejaran caer la portadora. Trueno, con el FX apretado al hombro, cambió a tiro simple y fue sacando figuras de entre los troncos, como quien limpia ventanas en una tormenta. La sombra grande volvió a cruzar la puerta sin tocar el marco. Se plantó a 5 metros y me miró. No parpadeó. No avanzó.
No respiró como respiramos nosotros. Y aún así la selva vibró al ritmo de su presencia. No sé cuánto duró ese intercambio. Sé que, por primera vez en años, conté mis latidos para no salir corriendo. Cuando la Harras gritó 2 minutos y los rotativos rompieron el techo de follaje, lancé una granada de humo hacia la ladera y di la orden de salto controlado por la izquierda, empresario en medio. Salimos por la brecha estrecha donde la vegetación se resistía como una cortina pesada. Las figuras blandieron ramas y piedras con intención de frenar, no de herir. La grande no se movió. Solo siguió mirándome como si estuviera registrando mi cara en un archivo que no perdona. El Black Hawk bajó con paciencia de cirujano y el viento de sus aspas barrió todo, pero el olor siguió con nosotros hasta el aire de cabina. Nos subieron a empujones y yo me mantuve de rodillas junto al objetivo, sujetándole las manos para que dejara de temblar. Mientras ganábamos altura, miré hacia la hondonada. Los que habían caído se levantaron con movimientos lentos y sin criterio. La figura grande se quedó en el centro, inmóvil, como una estaca que piensa. Cuando por fin la copa de los árboles cubrió todo, sentí que mi estómago volvía a su sitio. En la base nos recibieron médicos y un oficial con libreta corta. El empresario fue directo a estabilización. A nosotros, agua, suero, recuento rápido y orden de no hablar con nadie fuera del círculo. El parte oficial diría que hubo oposición armada y maniobra de ruptura. No mentía, pero no decía nada. La noche siguiente, de guardia, escuché pasos alrededor del albergue. No era patrulla. Eran 2 pasos, silencio, 2 pasos. Fui a la puerta con el FX descargado, regla interna, y me quedé ahí 1 minuto que parecía el doble. No había nada. Al regresar a la litera, encontré en mi mochila un trozo de madera con marcas toscas, como de uñas. No lo toqué con la mano. Lo envolví en una bolsa seca, le hice un nudo y lo llevé al horno incinerador del enfermo de campaña. Se volvió ceniza con una rapidez antinatural. Desde ese día, cada vez que entro en Monte Cerrado, hago 3 cosas además del procedimiento: nombro a mis hombres en voz baja, marco el primer árbol que me mira directo y, si el viento cambia sin razón, me detengo y espero a que decida si me quiere adentro. He aprendido a reconocer cuando el terreno está vivo y cuando está atento. En Oaxaca lo entendí de golpe: hay lugares que no son territorio, son voluntad. Y cuando esa voluntad te mira de frente, no sirve el valor ni el adiestramiento si te empeñas en desconocerla. Ávila nunca apareció. En el expediente figura como desaparecido en acción, latitud y longitud que no significan nada. Yo guardo otra coordenada, el instante en que esos ojos me fijaron como si fueran los míos, y me dijeron sin pronunciarlo que no estaba autorizado a entrar, que solo me toleraban. No he vuelto a ver aquella figura, pero en la sierra, a veces, el aire se detiene y la vegetación se abre sola para dejarme pasar. Entonces camino con el peso en los talones y el arma baja, porque sé que alguien decidió concederme el regreso. Y que lo puede retirar cuando quiera. El santuario ciego. Soy subteniente de infantería. Esto no está en ninguna bitácora. Ocurrió en 2012, en la Sierra Mixteca, durante una operación de apoyo a inteligencia. Éramos 8, equipo ligero, NVGS, 1-60 en espera. El objetivo, asegurar a un operador con fama de intocable oculto en una casa de descanso sobre una loma. La aproximación fue por cañada, ritmo de patrulla. El aire estaba inmóvil, cada seguro sonaba como campana. En la vereda aparecieron velas derramadas, plumas y fotografías volteadas con fechas recientes. No era altar de costumbre, era una ruta marcada hacia arriba. Perímetro sin movimiento. 2 camionetas apagadas, un perro atado que no ladró. Entramos por cocina.
madera barnizada, vajilla fina, olor a químicos y a algo metálico que no supe nombrar. Alfombras limpias, cuadros religiosos torcidos. El objetivo en el estudio, de espaldas, escribiendo. Lo aseguramos sin resistencia. Dijo una frase que registré sin responder, que ya lo habíamos encendido. Daughter reportó una puerta oculta en el sótano. Bajamos. El aire cambió, espeso, con aroma a agua guardada con tierra. Paredes de piedra, piso con manchas viejas, símbolos pintados, charolas con velas consumidas. En una esquina, bolsas negras con etiquetas y fechas. Tomé fotos. El flash detonó el efecto dominó, arriba se apagó la luz, el intercom quedó en estática, y pasos sonaron sobre nuestras cabezas donde no debía haber nadie. Subí con Greco. Las lámparas oscilaban sin viento. Los cuadros apuntaban hacia la escalera, como si hubieran girado. El perro gimió apenas. El detenido miraba el pasillo, no a nosotros. Di medio paso y el piso crujió por un peso paralelo pegado a la pared. La linterna rebotó en madera y no entró al fondo, la casa se tragaba la luz. Ordené ir a la puerta principal. El picaporte giró, pero la hoja no se dio. Daughter aseguró otra vez al detenido, juraron que se había soltado en la escalera y que lo volvieron a cinchar sin verlo moverse. Empecé a perder orientación. Pasillos duplicados, esquinas que devolvían el mismo corredor, relojes marcando horas distintas. Por el ventanal, el valle parecía más cerca, como si la casa se hubiera desplazado. Las camionetas y la cuerda del perro se desdibujaron un segundo y volvieron a sitio. Respiré por tiempos. Decidí salir por cocina y saltar al jardín. El pasto hundía la bota. El jardín era más largo que en el reconocimiento. Al fondo, una luz pequeña subía y bajaba como si alguien caminara con lámpara. El radio soltó por un instante la voz del piloto con nuestra clave repetida. Corté transmisión. Regresé al interior. En el pasillo hacia las recámaras salió agua por debajo de las puertas. Fría al tacto, con olor a pozo antiguo. En una recámara, una cuna tapada. Dentro, paquetes de fotografías en bolsas. Hombres con los ojos cubiertos por tinta, mujeres con collar, niños con uniforme. Detrás, fechas y folios. No había sangre a la vista, había registro. Llamé a Greco. No respondió. Seguí el cable de su lámpara hasta la chimenea apagada. Dentro no había hollín. Había un vacío que absorbía el haz y devolvía un rumor grave, como motor lejano. Tiré del cable, regresó su lámpara sin él. En el pasador de bronce quedaron dos cabellos cortos. El detenido empezó a hablar sin mover los labios, como si su garganta prestara voz. Decía que la casa nos había pesado, que aunque saliéramos volveríamos solos. Le cubrí la cabeza y ordené salida por el ventanal. Daughter rompió el vidrio, lanzó cuerda. Afuera, las placas de las camionetas estaban cubiertas por polvo que antes no estaba. Cruzamos la cerca. Detrás no estaba la cañada sino un terraplén reseco. La brújula temblaba, indecisa. Pedí extracción forzada. Silencio. La casa respiraba, cortinas que subían y bajaban con ritmo, madera que se contraía en compás. Elegí la opción que evitamos, regresar al sótano. Si había un centro, estaba abajo. Entramos tres, uno cubrió escaleras. La mesa, las marcas, todo igual. En la pared, un dibujo nuevo, la misma casa repetida dentro de sí, cada una con una puerta negra numerada. La nuestra era la 5. Impondríamos orden con luz y ruido. Aturdidora, conteo, lanzamiento. El fogonazo reventó el cuarto. Por una fracción de segundo vi caras formadas por humedad pegadas a las paredes, bocas abiertas en gesto imposible, ojos pintados donde debía haber yeso. No parpadeé.
Subimos y corrimos al ventanal. Saltamos. Afuera, la cañada volvió. El perro ladró por primera vez. El radio abrió con el piloto preguntando por nuestra demora como si apenas hubieran pasado 8 minutos. Despegamos con 4 menos Greco. Nadie dijo su nombre. Entregamos al detenido con cadena de custodia alterada en el sótano. Nunca lo volví a ver. 2 meses después, Greco apareció a las 3 en una cámara de seguridad, parado frente a la reja de mi casa, inmóvil, mirando hacia adentro. Cuando abrí ya no había nadie. En el piso quedaron 2 cabellos cortos, paralelos, como puestos. Desde entonces duermo con botas y el teléfono cargado. A veces la brújula sobre el buró tiembla sin razón. A veces el vidrio del comedor se empaña por dentro como si alguien respirara del lado de afuera. Y a veces un quejido bajo, parecido al del perro de aquella noche, sube por las escaleras sin que haya animal en casa. Si llegaste hasta aquí pensando que exagero, considera esto: hay casas con cimientos en tierra y casas con cimientos en lo que la gente pide. Esta no se sostenía solo con cemento. La alimentaron hasta volverla organismo. A algunos los engulle ahí mismo. A otros nos marca y nos deja ir para que volvamos solos cuando confundimos la calle con la vereda de su jardín. Me repito una instrucción que no viene en manuales: si una casa no suelta la luz y te regresa a la misma cerca por más que avances, no la midas ni la nombres. Rodéala con la vuelta más amplia que puedas y vete. Porque por más oficio que tengas, hay recintos donde entrar equivale a aceptar que ya no decides tú. Escamas. No escribo estas líneas para convencer a nadie, sino para sacarme el veneno de la memoria. Soy el capitán Diego Rojas, infante de marina peruano, y aún tiemblo cuando escucho el rumor de un río. En marzo de 2019 me desplegaron con otros 11 hombres a la comunidad de Nueva Esperanza, un caserío enclavado entre los meandros del Ucayali, casi en la frontera con Brasil. Las lluvias habían anegado los cultivos y dejado a los pobladores sin víveres. Nuestra orden era brindar apoyo médico y asegurar rutas de evacuación. El agua descendía lentamente, pero la selva seguía saturada, exhalando un olor dulzón a hojas podridas y pescado muerto que se pegaba al uniforme. Instalaron el campamento en una terraza de grava a 20 metros de la ribera. Durante el día repartíamos suero, tablets potabilizadoras y bolsas de arroz. Al anochecer, cuando la canícula cedía, tocaba asearse en el mismo río que nos había traído hasta allí. La rutina pareció segura durante la primera semana. Sin embargo, me llamó la atención que al caer la tarde los loros, los monos y hasta los insectos enmudecían como si alguien cerrara una puerta invisible. Los aldeanos evitaban salir después de las 6 y murmuraban acerca de la boca negra, algo que, según ellos, se llevaba a los animales domésticos y los devolvía desollados río abajo. Tomé aquellos cuentos como la forma local de explicar el ataque de algún yaguarú o caimán y seguí concentrado en mi trabajo. El 8º día recibimos un mensaje de radio: un pontón con combustible llegaría al amanecer siguiente, convenía dejar la ribera libre. Propuse que el pelotón se bañara antes de medianoche para evitar tráfico de embarcaciones. A las 22:30 me dirigí con 2 cabos, Gamarra y Pizarro, al embarcadero improvisado. Ellos terminaron rápido y regresaron al campamento. Yo me quedé unos minutos más para afeitarme con mi navaja, bajo la luz mortecina de una linterna atada al poste de bambú. La superficie del río era una plancha oscura, apenas rizada por pequeños remolinos. De pronto escuché un salpicar rítmico, como palmas golpeando el agua, río arriba. Supuse que un rezagado vendría a lavarse y seguí pasando la hoja por mi mentón. El chapoteo se hizo más lento y pesado hasta que las ondas tocaron mis botas. Levanté la vista. Allí, a menos de 30 pasos, avanzaba una figura femenina envuelta en una bata clara que flotaba como humo. El agua le llegaba a la cintura. Cada paso levantaba un susurro de burbujas. Sentí una punzada de vergüenza por verla tan tarde, sola, y la saludé con un gesto. Cuando la luz de mi linterna rozó su rostro,
el mundo se torció. Su piel no era morena ni pálida, sino gris lustrosa, como hule mojado. Donde deberían existir ojos vi dos agujeros oscuros que absorbían la claridad. Sus facciones daban la impresión de belleza mal recordada, algo fabricado a partir de recuerdos humanos. Aún así, una voz melódica brotó, no de su boca, sino directamente dentro de mis oídos. ¿Me permites probarte? Creí haber entendido mal. El filo de la navaja se me escapó y la hoja cayó al agua. Antes de agacharme, las rodillas se dieron como si me hubieran cortado los tendones. Sentí el barro subirme por los tobillos, la linterna rodó y quedó apuntando hacia el follaje, dejando a la aparición iluminada solo por el reflejo del cielo nublado. Intenté gritar a mis hombres, pero la garganta se cerró. No era miedo común, era la certeza física de que mi cuerpo ya no me pertenecía. La criatura se inclinó y me rozó con la yema de un dedo frío. Donde me tocaba, la carne ardía. Después abrió una mandíbula demasiado amplia para su cráneo y descargó los dientes en mi hombro. No eran colmillos grandes sino miles de sierras diminutas que mordían al unísono. El uniforme rasgó como papel húmedo. Sentí cómo arrancaba un bocado y lo masticaba con gula infantil. El dolor fue tan limpio que mi mente se fue a otro sitio, supe la edad exacta del corte de cabello de mi madre, escuché el motor de mi primera patrulla en Pisco, olí el perfume barato de un bar de Iquitos. Todo ello en la fracción de segundo en que comprendí que me estaban devorando. Un destello rojo atravesó la penumbra, seguido del eco corto de un fusil. Alguien disparaba bengalas desde la orilla. Sobre el chasquido del río oí como Gamarra gritaba mi rango. La criatura giró el cuello sin soltarme, parte de mi sangre le resbaló por la barbilla y cayó en hilos oscuros sobre su tórax brillante. 2 proyectiles 5.56 impactaron en su espalda, la piel se abrió, pero en lugar de tejido sangrante emergió un líquido denso, casi azul, que burbujeó y se cerró al instante. Los disparos continuaron, yo seguía clavado al suelo, medio sumergido. Cuando una ráfaga rozó mi oreja comprendí que mis hombres iban a vaciar los cargadores aunque me alcanzaran. Hice un esfuerzo extremo y logré mover un dedo, la parálisis cedía tan despacio como el deshielo de una cuerda. Me lancé de costado, engullí agua marrón y salí a flote 1 metro más allá. La criatura soltó un chillido sordo, o tal vez fue un temblor en mi cerebro, y se zambulló sin salpicadura, como si la absorbiera el fondo. El río quedó liso, pero burbujeó un olor a carne rancia. Gamarra y Pizarro saltaron y me arrastraron hasta la grava. La manga izquierda colgaba hecha jirones y un pedazo triangular de mi deltoides había desaparecido. No sangraba a chorros, más bien manaba un líquido espeso y oscuro, mezclado con una sustancia negra que ninguno reconoció. Usaron un torniquete y me administraron morfina, pero el dolor persistió debajo de la droga, frío y consciente. Pizarro recitó una oración y Gamarra buscó el resto del pelotón. Nadie durmió esa noche. Al amanecer evacuaron el campamento. Informaron que una entidad agresiva no identificada había comprometido la zona. Me llevaron en helicóptero a Pucallpa. Los médicos no pudieron explicar la cicatrización anómala, la herida se cerró en 3 días, pero la piel quedó grisácea y carente de vello, como quemada con ácido. El laboratorio descartó toxinas animales habituales, el informe final quedó sellado por asuntos internos. Solicité volver a Nueva Esperanza tras mi recuperación. Lo negaron de inmediato. A los 6 meses me dieron licencia indefinida por estrés postraumático, aunque las pesadillas no se parecen a ningún trastorno conocido, siempre me veo de pie en medio del Ucayali, incapaz de moverme. Mientras una silueta femenina se acerca y pregunta lo mismo con una cortesía imposible, ¿me permites probarte? Entonces despierto con la camisa pegada al pecho y el sabor metálico de mi propia sangre en la lengua. He intentado razonar el horror, quizá inhalé gases de descomposición, quizá sufrí un brote psicótico, quizá todo fue un espejismo de la malaria. Pero cada vez que me observo en el espejo y paso los dedos por la cicatriz helada recuerdo la textura de aquellos dientes mínimos triturando mi carne. En el expediente militar, la operación figura como apoyo humanitario Nueva Esperanza, sin novedad.
Quien lea esto puede seguir creyendo en la indefensión del hombre ante la naturaleza, pero yo sé que hay algo más antiguo flotando bajo las aguas turbias, algo que a veces adopta un rostro comprensible para acercarse sin levantar sospechas. No me interesan las condecoraciones ni el morbo. Escribo para advertir al próximo destacamento que descienda por el Ucayali o por cualquier río que atraviese un silencio demasiado perfecto al caer la noche. Si oyen el chapoteo uniforme de pasos y una voz sin boca les pide permiso, no respondan. Den media vuelta, corran hasta que la selva les desgarre las botas y recen para que la corriente no los reclame. Porque si contestan que sí, les juro que incluso el plomo de un fusil será inútil, y lo único que quedará de ustedes será una marca gris en la piel y un recuerdo que nadie querrá creer. Huesos perdidos. Me llamo César Limón y durante 14 años vestí el uniforme verde olivo sin cuestionar nada que no figurara en el parte de operaciones. Creí estar curado de espanto hasta aquella misión de 2011 en la Sierra de Temalac, al norte de Guerrero. Nos enviaron a vigilar pasos clandestinos entre barrancas olvidadas, una franja que los reportes civiles llamaban el Eco Hueco, un cañón tan profundo que la voz regresaba siempre distorsionada, como si viniera de otra garganta. Éramos 8 en la partida, nadie más quería ese desplazamiento porque no había cobertura de radio, ni rutas de evacuación fáciles. El helicóptero nos dejó con víveres para 10 días y prometieron volver cuando despejara la bruma. En Temalac la bruma nunca despeja. Instalamos una base temporal sobre una loma estrecha. Desde ahí se veía el cañón abrirse como una herida oscura, al fondo, un curso de agua que sonaba a hierro raspando roca. El aire olía a tierra mojada y a guayaba fermentada. Antes de anochecer, pasaron unos arrieros y solo dijeron, no hagan ruido al caer la tarde. Imaginé que se referían a los grupos armados, pero el soldado Reyes, el más joven, juró que uno de los arrieros llevaba la cara pintada con ceniza, como en un velorio indígena. Pensé que exageraba, esa noche descubrí que no. A las 3:10 de la madrugada rompió el primer estruendo, un golpe hueco, como un mazo contra tronco viejo. 3 pulsos, luego silencio. Lo oímos todos. Encendí mi linterna, barrí el perímetro, niebla y troncos retorcidos. Ordené mantener posiciones. El eco regresó desde la grieta, 3 golpes otra vez, pero el segundo retorno sonó más cerca, como si la quebrada respondiera. Los perros militares, dormidos junto al almacén, se pusieron rígidos, hocico al aire, sin ladrar. Era terror puro, no alerta. Al amanecer hallamos, pegado a la malla perimetral, un círculo de huellas desnudas, pequeñas como las de un niño. Ninguno de los nuestros descalza en patrulla. Dejé constancia en el libro de novedades y seguí con los reconocimientos. El segundo día, Reyes aseguraba haber visto una sombra agachada entre los pinos, orejas largas, cabeza demasiado baja para un ser humano. Pensé en un venado, pero su descripción no coincidía. Le mandé a descansar. Se quedó repasando un cuaderno. Más tarde supe que dibujaba el contorno de la figura, un bulto negro con 2 brazos demasiado largos que tocaban el suelo. La segunda noche nos tocó guardia compartida a Gamboa y a mí en el punto alfa, un saliente de roca que domina el cañón como un balcón natural. A las 2:30 la bruma se espesó de golpe, no llovía, pero chorros de agua parecían flotar. Entonces sonó el tambor. No había percusión real, eran los mismos 3 impactos repetidos por la roca, pero ahora encadenados a un suspiro, un arrastre de respiración grave, sin pulmones. No vimos luces, solo ese retumbar que te empuja el estómago hacia la columna. Minutos después, el silencio volvió tan absoluto que mis oídos zumbaron como si hubiera explotado una granada de aturdimiento. Al volver al campamento faltaba Escobedo, enfermero de 28 años. Su tienda abierta, mochila lista, fusil limpio y apoyado contra el catre. No había huellas de arrastre ni signos de lucha. Solo su chaleco colgado, y dentro, el estetoscopio palpitando con los golpes de alguna vibración. Rastreamos 12 horas sin encontrar rastro. En el informe preliminar puse desaparición en zona selvática, posible caída o desorientación.
Todos sabíamos que Escobedo era montañista, no se habría ido sin equipo de radio. Primera baja. El tercer día descubrimos que las brújulas comenzaban a dar círculos sin sentido. La aguja se detenía señalando al interior del cañón, nunca al norte. Nos obligó a orientarnos con sombras y relieve, algo que solo sirve cuando el sol sale. En Temalac eran pocas horas de luz. Esa tarde escuché un silbido profundo, casi inaudible, que se deslizaba por los acantilados. No era viento, tenía cadencia, como alguien llamando lista bajo el agua. Cuando el sonido pasaba, los pinos se encorvaban ligeramente, como si una mano gigante les peinara la copa. Tomé nota, aun sabiendo que nadie en inteligencia creería tal cosa. Llegó la cuarta noche sin luna. Ordené patrullar en binomios, se prohibió separarse. Aún así, Gamboa pidió ir a la trina a escasos 30 metros, dejé que Reyes lo acompañara. 5 minutos después, un disparo estremeció la oscuridad. Corrimos, hallamos a Reyes temblando, la Glock apuntando a nada. Gamboa no estaba. Reyes balbuceaba que algo lo sujetó del cuello y se lo tragó la tierra. Su voz rebotaba con eco doble, como si hablara a alguien detrás de él. Cuando intenté calmarlo, sentí el mismo aire podrido de guayaba que olimos al llegar, esta vez caliente, casi fétido. Buscamos toda la noche, ni sangre, ni casquillos, solo el olor. La paranoia se instaló. Faltaban 3 días para la extracción y cada minuto pesaba como metal fundido. Anoté en mi libreta, posible ente, fenómeno acústico, riesgo psicológico elevado. No existe doctrina para fantasmas. El soldado Sandoval se ofreció a montar guardia voluntaria toda la noche, parecía tranquilo. Al despuntar el día encontramos su puesto vacío y un doble de Sandoval, idéntico uniforme, idéntico rostro, de pie entre los pinos. No respondía. Cuando me acerqué, descubrí que era un maniquí hecho con ramas, ropas de Sandoval rellenas de barro y hojarasca, cabeza tallada en raíz de ocote con rasgos grotescos que imitaban su cara. Al bajar la gorra del maniquí cayó del interior un ojo humano aún fresco. Guardé el globo ocular en formalina improvisada, evidencia que me quema la conciencia cada vez que la recuerdo. El día 5 decidimos quemar el maniquí y replegarnos a la zona de aterrizaje adelantada. Mientras recogíamos equipo, los perros se soltaron y corrieron loma abajo directo al cañón. Uno cayó al vacío aullando, el otro desapareció entre arbustos. Nunca supe si intentaron huir de nosotros o de lo que nos seguía. El viento se estancó. Entre el ramaje escuché cuchicheos, como si docenas de voces repitieran los partes de guerra que dictábamos por radio. Estaban perfectamente articulados, con nombre y graduación, pero con un eco afónico que hacía retumbar huesos. Ya solo quedábamos 4. La evacuación era al amanecer del 7º día. Pasamos el 6º dentro del refugio de troncos, ametralladoras apuntando a las brechas, fusiles al gatillo. A las 23:40 se fue la batería de linternas. La bruma entró reptando bajo las maderas y sopló las velas. Se hizo un vacío sonoro que mi cerebro tradujo como un trueno lejano, pero no venía del cielo, provenía del interior de mi cráneo, golpeando el tímpano por dentro. El tambor resonó de nuevo. 3 pulsos. Un resplandor verdoso iluminó la puerta. Morales gritó. Cuando volteé, su silueta se curvó hacia atrás, cuello imposible, como si una mano invisible lo doblara al revés. No llegó a chillar segundo alarido, su tráquea crujió y la bruma se lo llevó como humo arrastrado por ventila. Quedamos Reyes, Saldaña y yo. Disparé al resplandor, los tiros se perdían, no había chispazo de impacto. La luz se apagó y corrimos sin rumbo cerro arriba. Notaba el terreno cambiar de textura cada decena de pasos, tierra firme se convertía en barro, luego en grava, luego en hojas secas, imposible con la geografía del lugar. Buscábamos la zona de extracción, pero las laderas parecían moverse. De pronto, silencio absoluto. Saldaña se detuvo, abrió la boca y señaló al frente. No salió sonido, sus labios temblaban como si gritara, pero nada vibraba. La bruma lo engulló de golpe, dejándome con Reyes. Subimos hasta que la pendiente se volvió pared. No sabíamos si huíamos o dábamos círculos. Entonces vimos un fogonazo ámbar en el cielo,
el helicóptero aparecía adelantado. Lo increíble fue la altitud de las nubes, las hélices parecían tocar la bruma desde arriba y la luz se fragmentaba en haces cortos, dibujando rostros fugaces. Escuché mi nombre, no por el interno, se nos había muerto, sino dentro de la cabeza. Una voz femenina, grave, casi maternal, llamándome con diminutivo que nadie usa. Sentí un tirón en la espalda, la carne se me enfrió como si me mordiera un alacrán de hielo. Grité a Reyes que corriera sin voltearse. Al llegar al claro de extracción, solo yo seguía allí. No recuerdo cuándo desapareció Reyes, quizá nunca me siguió. La bruma se disipó 1 metro a mi alrededor, dándome la isla mínima de cielo para ver descender la eslinga. Me aferré con la mano izquierda mientras la derecha apuntaba abajo, no había enemigo visible, pero tampoco vegetación ni peñasco, abajo no existía nada, solo un abismo gris que parecía carne respirando. Cuando la cuerda tensó, sentí dedos fríos tratar de arrancarme la bota. Miré al suelo, el eco hueco devolvía mi silueta multiplicada, como si cientos de versiones de mí intentaran arrastrarme de vuelta. Alcé la pierna y la bruma se alzó conmigo, negra, ancla líquida, hasta que la ráfaga del rotor la dispersó como hollín. En la cabina no supe explicar nada. Llevaba la mejilla entumida, arañazos en la nuca y el globo ocular de Sandoval aún en el frasco. Del resto no hubo rastro. Ni huesos, ni equipo, ni perros. Cuando inteligencia leyó mi parte, lo redujeron a pérdida operativa, condiciones climáticas adversas, terreno inestable, posible acción de grupos hostiles. Nadie mencionó el tambor ni el eco hueco. A mí me mandaron a psicología militar, diagnostican estrés extremo. Firmé el retiro voluntario meses después. Desde entonces, cada vez que escucho un golpe seco, un martillo, una puerta, un latido amplificado en resonador, espero el segundo eco. Si suenan 3, sé que alguien cercano caerá, /n vivo. Donde la altitud es baja y el aire corre limpio, pero a las 3:10 exactas del amanecer despierto sudando, porque entre sueño y vigilia oigo el mazo fantasma golpeando tronco podrido y una voz dentro de mi cráneo que pronuncia mi nombre con aquel diminutivo que nadie, jamás, volvió a usar. Ecos huecos. Me enlisté en el Ejército Nacional de Colombia en febrero de 2008, cuando apenas tenía 19 años y el país continuaba sumido en un conflicto que parecía no terminar nunca. Mi familia, campesinos de las laderas del Tolima, veía en el uniforme la única salida a la pobreza y yo, demasiado joven para entender del todo las implicaciones, acepté el destino sin hacer preguntas. Después de los 3 meses reglamentarios de instrucción básica en Tolemaida, me asignaron al batallón de ingenieros N grados 29, especializado en apertura de rutas y explosivos de demolición. Fue allí, durante un ejercicio subterráneo en el alto de la línea, donde comencé a dudar para siempre de los límites entre lo real y lo imposible. La cordillera central guarda un laberinto de túneles de extracción abandonados desde los años 50. El batallón utilizaba aquel sistema de galerías para simular rescates y reconocimientos en espacios confinados. Nuestro pelotón, conformado por 4 soldados regulares, Rivas, Gómez, el cabo Primero Suárez y yo, debía descender, cartografiar 2 niveles y regresar antes de la medianoche. Suárez, curtido por operaciones reales, recalcó la orden: terminaríamos el trabajo sin radios ni armamento, igual que lo haría una cuadrilla aislada tras un derrumbe. Entramos a las 18:40 horas. El aire olía a roca húmeda y hierro oxidado. El frío nos raspaba los dientes. Avanzábamos iluminados apenas por lámparas mineras que lanzaban un cono amarillento contra paredes negras, como si la oscuridad fuese un animal que se retiraba unos pasos y, enseguida, volviera a engullirlo todo. La primera hora transcurrió sin novedad. Marcábamos las bifurcaciones con pintura fluorescente y tomábamos notas de estabilidad en una libreta, siempre en silencio salvo por el chasquido de nuestras botas sobre el cascajo. Fue pasadas las 20 horas cuando escuché el primer golpe, seco, metálico, resonante, proveniente de un ramal auxiliar a la derecha. Me detuve.
Rivas levantó la vista al mismo tiempo. En el reflejo de su casco supe que él también lo había oído. Mas ninguno dijo nada. El reglamento exige discreción, lo di por hecho, y seguimos. 15 minutos después se escuchó un segundo golpe, idéntico al primero. El cabo Suárez hizo una mueca, se acercó al cruce y enfocó su lámpara por el hueco. Nada. Aún así, anotó la incidencia. Ruidos estructurales, murmuró, y caminó delante de nosotros con la disciplina de quien no concede tregua a los nervios. La anomalía empezó a cobrar forma cuando alcanzamos el nivel inferior. Allí el aire era más denso, impregnado por un hedor rancio que recordaba grasa rancia y agua estancada. Gómez, quien siempre bromeaba en momentos tensos, permanecía callado. A cada pocos metros nos deteníamos para registrar fisuras y medir niveles de gas, pero la concentración se desmoronaba bajo la sensación de ser observados. El tercer golpe quebró el silencio a las 21:27 horas. No provenía de atrás ni de los costados, era como si algo hubiese golpeado el muro opuesto a nosotros, a un par de metros, luego retrocedido con la agilidad de un animal asustado. El estruendo reverberó por las galerías y durante un par de segundos solo escuché la sangre en mis oídos. Suárez ordenó alto. Exploramos con los haces de luz, polvo suspendido, vetas de cuarzo, un viejo vagón minero volcado. Nada más. Seguimos, pero la pendiente era traicionera y el suelo resbaladizo. A las 21:50 horas un quejido, humano e inconfundible, se coló desde un pozo vertical a nuestra izquierda. La lámpara de Gómez tembló al enfocarlo. No había viento allá abajo, aún así, algo produjo un eco que sonaba a lamento. Suárez tragó saliva y se inclinó sobre la boca del pozo. La cuerda de seguridad no bastaba para descender sin anclajes. El cabo vaciló. Yo esperaba oírlo ordenar retirada, mas apretó los puños y decidió continuar por el túnel principal, convencido, o fingiendo estarlo, de que alguien nos estaba jugando una mala pasada. La lógica militar dice que uno debe avanzar o replegarse sin dudar. Pero la lógica se corroe cuando la oscuridad insinúa presencias. 10 metros después, Rivas se desplomó sobre una rodilla. Claudicó, algo va detrás, susurró. Suárez lo obligó a levantarse de un tirón. Yo me giré, el haz de mi lámpara osciló sobre las paredes y pareció delinear una silueta, una cabeza vencida hacia un costado. Cerré los ojos un instante, al abrirlos, la pared estaba lisa, indiferente. Noté que respiraba demasiado rápido y conté hasta 10, recordando las técnicas de control de pánico que nos enseñaron en supervivencia. Ya rondaban las 22:15 horas cuando encontramos el origen del hedor. Al fondo de una cámara lateral yacían los restos esqueléticos de un caballo, aún con parte del cuero adherido a las vértebras. Un lazo de nylon en el cuello revelaba que lo habían bajado con intención. Alguien, en algún momento, había introducido aquel animal a las profundidades. El misterio trastabilló dentro de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Suárez registró el hallazgo con un escozor visible en sus facciones. Sentí que, de manera tácita, la misión concluía, nuestro informe superaría cualquier objetivo didáctico. Regresamos sobre nuestras huellas. El ruido de las botas elevaba nubes de carbonilla y cada exhalación generaba vaho. El túnel se me antojaba más estrecho, no estaba seguro de que fuese una ilusión. Cuando la salida quedaba a unos 800 metros, el silencio se fracturó por un alarido que no podría reproducir ni con la memoria más exacta. No era grito de dolor ni de furia, sonaba a amenaza antigua, a idiomas sin vocales, a un gorgoteo casi líquido que ascendía desde las paredes mismas. Las lámparas parpadearon y durante ese titubeo de luz vi algo erguirse al fondo, alto, flaco, huesudo, de brazos demasiado largos, con la piel grisácea opaca tensada sobre un cráneo alargado. No tenía ojos, sino dos hundimientos oscuros que reflejaron la luz un instante, igual que carbón recién avivado. Suárez rugió una orden de retirada, y en ese punto nuestras piernas simplemente obedecieron a una voluntad que desconocíamos. Corrimos. El techo parecía encogerse, en ciertos pasajes apenas podíamos alzar la cabeza. Gómez tropezó, lo arrastré con Rivas mientras Suárez cubría el flanco, apuntando la linterna hacia atrás a pesar de que no llevaba rifle.
Cada tanto se escuchaba aquel golpe metálico, como si la criatura, o lo que fuese, blandiera una barra contra la roca para delimitar su territorio. El sonido rebotaba, se multiplicaba, venía de todas partes. Los canarios que siglos antes alertaban de gas tóxico no habrían durado un segundo ante un fenómeno semejante. A las 23:02 horas divisamos la luz roja del marcador que señalaba el acceso exterior. Corrimos bajo una lluvia de polvo. Alguna vibración del perseguidor desprendía pequeñas lajas del techo. Alcanzamos la cámara de acceso y escalamos la rampa de 15 metros que nos llevaba a la superficie. Suárez fue el último en salir. Apenas puso un pie fuera, el generador auxiliar, instalado a un costado del portal, colapsó con un estallido de fusibles y la boca del túnel quedó sumida en oscuridad absoluta, como si el monte hubiese cerrado sus fauces. La madrugada se consumió entre reportes y revisiones médicas. Nos separaron para interrogarnos. Ninguno sostuvo que hubiese visto a alguien, nadie mencionó un monstruo. Las versiones coincidían en el caballo y en los golpes. El capitán encargado argumentó que los sonidos podían deberse a deslizamientos o corrientes de aire y el cadáver animal a cazadores ilegales. Nadie, sin embargo, explicó por qué los sensores sísmicos no detectaron vibraciones, ni por qué las cámaras térmicas instaladas en el portal registraron 2 focos de calor extra durante 20 minutos. Uno era claramente nuestro grupo, el segundo permaneció quieto, como aguardando al borde interno, hasta que la energía se cortó. Esa noche creí que todo podría racionalizarse. Lo que no pude racionalizar fue el reguero de surcos paralelos aparecidos en nuestros cascos al día siguiente, 6 líneas finas, perfectamente simétricas, como marcas de garras que nunca rompieron la fibra de vidrio, pero quedaron grabadas como con láser. El investigador técnico sugirió que, en la huida, nos golpeamos contra una planchuela de acero olvidada en la mina. Juro que no existía ninguna planchuela allí. Suárez, fiel al reglamento, redactó un informe impecable y de prosa fría. El caballo, dijo, significaba actividad clandestina, recomendaba clausura temporal y patrullajes diurnos en la entrada. Nadie volvió a asignarnos tareas subterráneas. Un mes después, el batallón se desplegó en operaciones reales y aquella misión quedó archivada bajo la etiqueta de incidentes sin consecuencias. 17 años han pasado desde entonces. Serví en zonas selváticas y aldeas remotas, enfrenté emboscadas y vi cosas que a cualquier civil le robarían el sueño. Sin embargo, ninguna otra experiencia me ha perseguido con la ferocidad de aquella presencia en los túneles. En marchas nocturnas llego a escuchar de nuevo el golpe reverberando. Cuando apoyo la cabeza en la hamaca, percibo el olor agrio de la carne que se corrompe, despierto empapado en sudor buscando una lámpara que ya no llevo puesta. No puedo asegurar que habita bajo esos cordones rocosos de la cordillera. Quizá un ser humano enfermo, quizá algún depredador adaptado a vivir en tinieblas, quizá algo menos definible para nuestros parámetros. Lo cierto es que aprendí que el miedo no retrocede ante el entrenamiento ni la disciplina, se agazapa, espera y ataca cuando los sensores están apagados y las órdenes se vuelven ruido distante. Tal vez eso explique por qué muchos veteranos callan. Algunos secretos no protegen a la institución, protegen la cordura de quien los guarda. A veces, durante relevos en puestos de observación, contemplo la boca oscura de la selva y me pregunto si todas las montañas tienen su propio guardián hambriento, una huella viva de los abismos que el ser humano aún no puede cartografiar. Por ahora, solo conservo las marcas en mi casco, colgado en la pared del apartamento donde vivo fuera de servicio. Las repaso con los dedos cada vez que dudo de mis recuerdos. Son filos delgados, paralelos, invencibles a la pintura y al paso del tiempo. Como recordatorios de que, a ciertos ecos huecos, uno les debe la vida que todavía respira y las pesadillas que todavía no terminan. Sierra de los Lamentos. No revelaré mi nombre real ni la unidad a la que pertenezco, basta decir que en 2021 era cabo primero en un batallón de fuerzas especiales del ejército mexicano. Durante un curso avanzado de infiltración y supervivencia, nuestros superiores organizaron una prueba individual que debía ponernos al límite, recorrer a pie 48 kilómetros de la Sierra Madre del Sur, en la frontera agreste entre Guerrero y Oaxaca, sin apoyo.
con el equipo mínimo y un radio de emergencia sellado que solo podíamos activar si el riesgo de muerte era inminente. Nada de drones, nada de escoltas. Querían atletas silenciosos y letales, acostumbrados a la selva húmeda, a la niebla baja y a la soledad absoluta. La mañana del 14 de abril me descargaron desde un U-60 en un claro de vegetación ahogada por la bruma. El helicóptero se desvaneció entre los pinos y el rumor de sus aspas quedó sustituido por un silencio aceitoso, interrumpido apenas por grillos y el goteo de nubes atrapadas en las copas. Traía mi Galil, 3 cargadores, un machete, pastillas potabilizadoras, 2 sobres de liofilizados y una hamaca impermeable con mosquitero. Nada parecía fuera de lo normal. El primer tramo transcurrió entre pendientes fangosas, raíces traicioneras y el olor dulzón de bromelias podridas. Aún así, desde el kilómetro 2 sentí el primer aviso, un zumbido grave en los oídos, parecido al que precede a los bombazos, pero más irregular, con una cadencia casi respiratoria. Me quité los tapones auditivos, el zumbido seguía dentro de la cabeza, como si algo estuviera acomodándose en mis senos paranasales. A las 19 horas hallé un promontorio protegido del viento. Colgué la hamaca entre 2 encinos retorcidos, preparé medio litro de caldo y me senté sobre la mochila para cenar. Fue entonces cuando escuché un silbido breve, infantil, salido del fondo del pinar. No era pájaro ni coyote, estaba afinado en tonalidad humana, con la ligereza de una flauta de carrizo. Me quedé inmóvil, rifle en las rodillas, tratando de razonar. Los cárteles reclutan halcones de todas las edades, pero esos niños no andan solos aquí arriba, y menos de noche. Encendí la linterna infrarroja y barrí la ladera. Nada. El silbido regresó, más cerca, acompañado de un murmullo gutural que me erizó la piel. Tomé mi cuchillo, apagué la estufa y me atrincheré detrás de un tronco. Pasaron 20 minutos sin un solo crujido de rama, finalmente el murmullo se disipó y la montaña recuperó su sopor. No pegué un ojo en toda la noche. Cada vez que el cansancio me vencía, un chasquido invisible me obligaba a abrir los párpados. A las 5:30 desmonté el campamento y reanudé la marcha con la sensación de que me jalaban la nuca hacia atrás. El zumbido intracraneal volvía cada ciertos pasos, sincronizado con latidos que no eran míos. 2 horas después, cuando el sol apenas filtraba rayas anémicas entre la neblina, descubrí la primera anomalía tangible. En la vereda apareció un casquillo oxidado de 7.62 milímetros, del modelo que el ejército dejó de usar en los 90. Lo tomé como una curiosidad histórica, pero 50 metros más adelante encontré una tapa de cantimplora con el escudo antiguo de la Secretaría de la Defensa. Parecía colocada sobre el musgo, no incrustada en él, como si alguien la hubiera dejado ahí minutos antes de mi llegada. A las 10 de la mañana el sendero se desmoronó en una vaguada de barro oscuro. En la base del barranco descubrí una entrada colapsada de túnel, sobresalían vigas carcomidas y latas apiladas con etiquetas ilegibles. Era evidente que me hallaba ante un campamento olvidado, quizás de la campaña Guerrero contra la guerrilla de los 70, pero ningún mapa militar lo referenciaba. El zumbido en la cabeza se intensificó hasta volverse pulsos eléctricos. Una idea irracional me empujó a inspeccionar la boca del túnel. Si allí dentro vivía algún narcotraficante, lo neutralizaría, si no, al menos obtendría respuestas. Gateé bajo las vigas, arrastrando el fusil y la mochila. El túnel olía a hierro rancio y tierra húmeda. Tras 5 metros apareció una galería excavada a pico. En la pared colgaban restos de estandartes putrefactos y, sobre el suelo, un casco M1 abollado y cubierto de babas de murciélago. El casco era demasiado pequeño para un adulto. Antes de que pudiera procesarlo, sonó detrás de mí el mismo silbido infantil, ya dentro del túnel, a no más de 2 metros. Giré la culata, encendí la linterna táctica y apunté. La luz cortó el polvo en suspensión y reveló, por medio segundo, la silueta de un niño vestido con camuflaje antiguo, rostro tiznado, ojos apagados como vidrio negro. Portaba un brazalete con la bandera al revés y levantaba un dedo índice ante sus labios. Parpadeé. La galería volvió a estar vacía. No disparé, la garganta se me cerró hasta doler. Avancé de espaldas, alumbrando cada rincón.
De pronto, el haz iluminó un cuaderno militar sobre un escritorio medio podrido. En la portada podía leerse, a lápiz quemado, Curso de Contrainsurgencia, 27 de agosto de 1977. Las páginas internas estaban empastadas por la humedad, pero distinguí varias notas borrosas: Escuadrón 13, niños voluntarios, laberinto acústico, no silbar, no responder. Fue suficiente. Salí del túnel casi a gatas, con los oídos palpitando y un regusto metálico en la lengua. Quise llamar por radio, explicar que había hallado un sitio potencialmente peligroso, solicitar instrucciones. Sin embargo, cuando pulsé el PTT solo obtuve estática y una voz lejana balbuceando mi indicativo con tono de burla. Desconecté el aparato, temblando, y seguí monte arriba. El aire estaba tan denso que cada inhalación era un trago de agua tibia. 2 kilómetros después, los pinos se abrieron en una meseta corta donde alguien, o algo, había dispuesto media docena de casquillos viejos formando un círculo perfecto. En el centro, un muñón de vela roja se consumía sin llama, humeando como un fósforo recién apagado. No me detuve a estudiarlo, crucé la meseta con la adrenalina disolviendo el cansancio. Al caer la tarde empecé a ver figuras periféricas, soldados flacos, camuflados de marrón, girando al unísono para no enseñarme los rostros. Cada vez que trataba de fijar la vista, desaparecían entre los troncos. Para empeorar las cosas, empezó un vendaval de montaña que elevó la bruma hasta la cintura. El bosque se volvió un laberinto lechoso, saturado de silbidos. Corrí sin plan de ruta, chocando contra ramas, hasta tropezar con un promontorio pedregoso. Allí, la niebla se arremolinaba sobre una fosa rectangular de medio metro de profundidad. La tierra alrededor estaba removida hace poco, grumos frescos, raíces cortadas a machete, huellas infantiles descalzas que se alejaban hacia ninguna parte. Me temblaron las manos. Clavé la navaja de la pala portátil y escarbé sin pensar. A los pocos minutos encontré botones metálicos, la charretera de un teniente y 2 húmeros diminutos abrazando un torso adulto cubierto por un chaleco roto. Reconocí el escudo nacional bordado en hilo dorado. Empaqué los restos en una lona, improvisé un lecho con rocas y lo sepulté a un lado, rezando a medias un Padre Nuestro. Al cubrir la fosa el zumbido de mi cabeza se disipó, como si algo hubiera retirado su lengua de mi tímpano interno. A su vez, el viento cesó, los silbidos se alejaron por la ladera con la cadencia de un coro que se rinde. Esa noche monté la hamaca a ciegas y, aunque el miedo seguía pegado a mis costillas, logré dormir un par de horas. Soñé que andaba de patrulla con reclutas de uniforme mostaza, todos silbaban la misma tonada, mas ninguno tenía boca. Desperté al amanecer empapado de sudor y descubrí, clavado en la corteza frente a mí, el cuaderno que había tomado del túnel. Estaba abierto en una página que yo no había visto. Allí, con tinta corrida, se leía: quien sopla en la sierra llama a los que nunca volvieron. No intenté entender el mensaje. El radio volvió a funcionar y una voz familiar me ordenó llegar en 3 horas al punto Bravo 4. Obedecí con la mente en blanco, avanzando bajo la lluvia ligera que empezaba a despejar la niebla. 1,5 kilómetros antes del sitio de extracción pasé junto a una cruz improvisada de ramas. Colgada en ella había una placa de identificación de la década de los 70, el apellido, casi borrado, terminaba en Z. Me obligué a seguir sin detenerme. A las 11:00 me recogió un UMBE. El capitán de rango, uno de los instructores, preguntó si necesitaba atención médica. Respondí que no, añadí que el terreno tenía ruinas militares que valía la pena cartografiar. Él me midió con una mirada incómoda, luego sonrió sin humor y dijo algo que nunca olvidaré: aquí no hay ruinas, cabo. Solo monte y silencio. Si vio otra cosa, guárdelo en su bitácora de pesadillas. Después clavó la vista al frente y no volvió a hablar. Han pasado 4 años y todavía siento los silbidos cuando cierro los ojos. Los psicólogos del ejército lo atribuyen a estrés postraumático. Mis compañeros dicen que los fantasmas son la forma en que la montaña protege sus secretos. Yo no descarto ninguna explicación, pero cada vez que subo a la sierra llevo una vela roja en la mochila, por si acaso. No la enciendo para alumbrarme, la dejo donde el viento sopla más frío, con la esperanza de que los niños sin boca encuentren la luz y,
tal vez, olviden mi nombre. La piel de ceniza. Me llamo Mario Andrade y durante 16 años vestí el uniforme verde olivo. Creí haber domesticado todos los temores posibles, desde el silbido de una bala que corta el aire hasta la mirada vacía de un camarada al que ya no le queda sangre. Sin embargo, lo que viví en la Sierra Negra de Puebla en octubre de 2010 es lo que me impide dormir cuando la guardia se vuelve silenciosa. El destacamento recibió la orden de cartografiar veredas de contrabando y destruir campamentos clandestinos hasta la llegada de la Policía Federal. Éramos 10, un capitán con 2 campañas en la frontera norte, un par de sargentos curtidos y el resto fusileros más hechos de callo que de confianza. Subimos en camiones Ural hasta donde la brecha se convirtió en lodo. El último tramo lo recorrimos a pie bajo un dosel de pinos que parecía comerse el cielo. Instalamos el campamento en un claro cubierto de ceniza tan fina que se pegaba a la piel como grasa. No había ranchos cercanos, solo postes podridos y un silencio áspero. Encendimos lámparas rojas y enviamos binomios a cubrir los flancos. Hallamos casquillos oxidados y fogatas viejas. A las 23, la niebla descendió trayendo un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y animal enfermo. El cabo Primero Lugo, hombre metódico y callado, se irguió diciendo que había escuchado un arrullo femenino entre los árboles, un lamento que pronunciaba su nombre. Nadie se atrevió a bromear. El silencio que nos rodeaba confirmaba su relato. La madrugada se volvió una caja hueca. A las 3:10 el sargento Aguilar avistó sombras entre los encinos. Disparamos una bengala, ningún enemigo, solo una fosforescencia verdosa que brotaba del suelo. Lourdes, nuestra operadora de radio, captó un murmullo en frecuencia muerta, tonos guturales ajenos a cualquier idioma. Grabó 30 segundos hasta que el ruido expiró como un suspiro. El capitán duplicó la vigilancia, pero la certeza de estar observados se nos pegó al cuerpo como otra capa de lodo. Al amanecer hallamos pisadas descalzas alrededor de la fogata. Eran huellas pequeñas y curvas, siempre orientadas hacia el interior del perímetro. Al seguirlas se diluían sobre la ceniza. El teniente Ayala, ateo práctico, instaló trampas con hilo de pesca y campanillas. Aquella noche las líneas amanecieron cortadas y, colgando de una rama baja, apareció una trenza de cabello negro anudada con el estilo de las ofrendas antiguas. El miedo dejó de ser presentimiento y se volvió objeto palpable, empapado de rocío. La quinta noche, Mérida, uno de los fusileros más jóvenes, tomó su turno con el rostro lleno de arañazos paralelos, tan finos que parecían hechos con agujas de hueso. Contó que se había dormido limpiando su fusil y despertó con un peso gélido en el pecho. Sobre él se alzaba un bulto casi traslúcido del que pendían brazos larguísimos. Quiso gritar, pero la cosa no respiraba, solo exhalaba un aliento a tierra recién removida. Cuando logró moverse, el bulto ya no estaba. Su temperatura era 3 grados menor de lo normal y las heridas supuraban un líquido gris con olor a moho. El capitán escribió shock hipotérmico, pero el término sonó inútil cuando Mérida murmuró que la mujer del arrullo le había prometido llevárselo si volvía a dormirse. El séptimo amanecer trajo un silencio sin pájaros. Al levantar las colchonetas descubrimos huecos ovalados excavados en la ceniza, negativos perfectos de nuestros cuerpos, como cunas abiertas esperando un cadáver. Poco después notamos que Lugo no respondía. Su casco, su chaleco y su libreta estaban ordenados junto al fogón, faltaba él. Sus huellas salían del campamento rumbo a un túnel de encinos cubiertos de líquenes, pero se extinguían a los 50 metros, donde la niebla tragaba la luz de la linterna. Tras 6 horas de búsqueda solo hallamos una trenza más larga, empapada en un líquido pegajoso que olía a sangre coagulada. Esa noche la radio escupió estática y nació la misma voz femenina, ahora clara, pronunciando 3 palabras: ceniza, hueso, pago. El subteniente Jurado intentó responder, pero el canal se cerró con un chasquido que nos perforó los tímpanos y dejó un eco de llanto infantil. Todas las lámparas fallaron y el claro quedó iluminado por un resplandor verdoso que ascendía del suelo. Dentro de ese halo apareció Lugo, erguido, brazos colgantes, piel desprendiéndose en copos grises que el viento dispersaba. Al acercarnos, la figura se deshizo en polvo fino que olía a carbón apagado y carne fría.
Jurado cayó de rodillas, sangrando por la nariz, jurando haber sentido un latido dentro de la nube. Con la moral hecha añicos, el capitán ordenó replegarnos al amanecer. Pero la vereda estaba bloqueada por troncos recién talados, aún sangrantes de savia. Pasamos la mañana cortándolos, y cada tajo liberaba una hedora putrefacción que ningún pino debería exhalar. Al terminar, la trenza reapareció colgada en la punta del tronco más alto, goteando brea oscura. Ayala trató de quemarla, la fibra no ardió, sino que chilló y la brea le cubrió las manos con ampollas instantáneas. Entendimos que aquello usaba símbolos humanos como carnada. Transmitimos un código de extracción urgente por riesgo NBQ no identificado. Las horas siguientes permanecimos en un círculo apretado. La brújula giraba sin sentido y el yorradar dibujó cavidades concéntricas bajo el claro. A las 14:06, la ceniza vibró y brotó un hilo de polvo que adoptó forma femenina, sin rostro, con 2 huecos por ojos. Inclinó la cabeza y murmuró pago en timbre imposible. Los cerrojos de nuestros fusiles estaban petrificados. Lanzamos humo y la silueta se disipó, dejando un silencio que pesaba más que el equipo. El helicóptero llegó cerca de las 18, abriéndose paso entre nubes bajas. Abandonamos tiendas y parte del equipo, muchas armas ya no disparaban. Desde la puerta vi el claro, las huellas descalzas formaban espirales y en el centro la ceniza ardía con fulgor propio. Al aterrizar en la base de Izúcar, un equipo de bioseguridad nos roció con espuma corrosiva antes de permitirnos bajar. Los análisis mostraron sangre saturada de microesferas de sílice y esporas desconocidas. El informe oficial habló de gases volcánicos alucinógenos y catalogó la desaparición de Lugo como accidente. Firmamos acuerdos de confidencialidad y recibimos la orden de olvidar. Pero el olvido es un privilegio que la montaña no concede. Ayala peregrina cada año al santuario de Juquila y deja ofrendas de cabello humano. Mérida se arranca piel de los brazos cuando las pesadillas lo despiertan. El capitán vive en silencio, mirada fija en un punto que nadie ve. Yo conservo el casquillo de la primera bengala, lo limpio cada mes y aún desprende tufo a ceniza húmeda. En guardias solitarias, la radio escupe un susurro femenino que repite mi apellido con tono cariñoso. Entonces la apago, cierro los ojos y espero a que la voz se disuelva, convencido de que, si contesto, la próxima trenza llevará mis cabellos entrelazados. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.